Buenas tardes a todos. Es un inmenso honor ser parte del grupo de conferencistas. Agradezco a Agnes la oportunidad de estar con ustedes y compartir un poco sobre el manejo del dolor neuropático, en extensión a lo que ya previamente se desarrolló en el taller de neuropatías. Sin lugar a dudas, es importante que reconozcamos que el dolor es para la humanidad un tirano más terrible que la misma muerte, circunstancia que desde hace muchos años, en el contexto sintomático, muchas veces pasaba desapercibido por la correlación que se hacía a elementos psicológicos, biológicos, sociales de la persona. Es obviamente a partir de estas circunstancias que ya corremos para 4 décadas aproximadamente, desde la fundación de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, que se definió dolor como una sensación displacentera, que sabemos cursa con alteraciones emocionales y biopsicosociales. A pesar de que esta definición parte del año 1979, en el curso de todos estos años hemos visto importantes cambios en la definición, pero hemos estado dejando de lado ciertos aspectos que prácticamente no ha sido la persona, sino que ha sido la entidad como tal la que nos ha venido a hacer conciencia para hacer ciertas revisiones y aplicar los aspectos técnicos científicos con los cuales disponemos en la actualidad. Es así como que la última revisión hace referencia no solo a la existencia de un daño verdadero, sino también a la posibilidad de que se esté desarrollando un daño. Cuando hablamos a la posibilidad es porque la ciencia médica, a pesar del importante avance para el año 2022, todavía es imposible que cumpla un 100% de cobertura para la posibilidad de definir estructuras, mecanismos y sobre todo modificaciones genéticas que van a ser parte o precursores de estas condiciones. Es así como al menos la última revisión del año 2020 agrega notas, y son notas explícitamente en donde al paciente lo tenemos que ver en el contexto individual, en donde es imposible que desliguemos el sufrimiento que la persona tiene. Debemos de ser conscientes de que no necesariamente la persona necesita definir la magnificación del dolor que ésta está padeciendo para que consideremos importante el cuadro. Y sobre todo, porque dentro de lo poco que sabemos, la evolución técnica de la definición ha avanzado de manera importante. Hoy por hoy, el CIE-11 define estrictamente una clasificación en donde el término de dolor primario crónico está subdividido en 5 categorías primarias. Solo para hacer mención, porque sería imposible abarcarlas todas en una tarde, estas cursan con un dolor generalizado crónico, con el famoso grupo de síndrome regional complejo. Por otro lado, un dolor crónico primario asociado a cabeza o estructuras orofaciales, así como también un dolor primario crónico de afección o de causa visceral, y por otro lado, un dolor primario crónico estrictamente que compromete musculoesqueléticamente a la persona. Dentro de estas categorías principales, es importante que consideremos dentro de la que depende del síndrome de dolor regional complejo, las subdivisiones que ya existen en relación al tipo 1 y al tipo 2, en donde fuera de considerar que en la tipo 2 va a existir una causa que ya haya comprometido o haya alterado la estructura del nervio, va a ser importante que no dejemos de lado la tipo 1, en donde todos los parámetros de hipersensibilidad asociados a un detonante que pudo haber sido alguna cirugía, etcétera, va a empezar a desarrollar una clínica que va a predominantemente manifestarse como un dolor pseudoneuropático. Y es así como, fuera de la gran clasificación que acabamos de comentar que existe, aparece el dolor neuropático crónico, en donde, como la misma subclasificación lo dice, es una multiforma o una convergencia de todos los aspectos que ya previamente se habían tratado de dividir. Ya vamos a revisar por qué. A partir de esto nace la necesidad de definir o tipificar cuál sería el diagnóstico hoy por hoy del dolor neuropático. Desde el año 2018, el mismo grupo de la IASP hace
un grupo de apoyo o los famosos Task Force, en donde ellos definen un grupo con especial interés en el estudio del dolor neuropático. Y es así como este grupo lo define como un dolor que aparece tras una lesión o una enfermedad que puntualmente afecta cualquiera de los niveles del sistema somatosensorial. Como una subdivisión aparece el grupo de dolor neuropático localizado, el cual es bien importante porque la definición lo limita a áreas consistentes y circunscritas de dolor máximo asociado con una sensibilidad anormal de la piel o síntomas espontáneos típicos del ya conocido dolor neuropático, que afecta, y acá la importancia para poder categorizarlo como localizado, estrictamente más o menos las medidas que hacen referencia al tamaño de una hoja de papel, que aproximadamente oscilan los 21.6 por 27.9. Y la clasificación de este dolor neuropático localizado surge de diferentes condiciones, como por ejemplo metabólicas, infecciosas, traumáticas o posquirúrgicas, así como también los atrapamientos que ya previamente se describían y algunas otras enfermedades, como incluso las que se derivan del síndrome de dolor regional complejo tipo 1. En relación a la prevalencia y a la incidencia, no ha sido hasta aproximadamente finales de los años 90, principios de los años 2000, en donde se han empezado a recopilar números, puesto que en un principio no existían. De hecho, el mayor boom, como ya vamos a ver a continuación, parte de las scores que hoy por hoy se están aplicando para poder definir no solo el dolor neuropático, sino también darle un principal valor a cómo el paciente lo percibe. Y es así como hoy por hoy saltamos de un valor inicial que rondaba entre los 6.5, 6.9, hasta un máximo de 9%. Hoy por hoy ronda en un porcentaje aproximado de 7 al 10% de adultos que va a presentar un dolor crónico con características neuropáticas. Asimismo, dentro de este pool de pacientes es el dolor neuropático localizado la forma más común, más o menos alcanzando un valor aproximado del 60%. Y dentro de este porcentaje, los cuadros más frecuentes serán la neuralgia posherpética, así como también los atrapamientos a nivel del carpo y en un tercer punto, la neuralgia trigeminal. Y dentro de las periféricas, la más representativa será la neuropatía diabética. En relación al versus que toda la vida se ha presentado entre tratar de diferenciar las características del dolor neuropático versus el dolor nociceptivo, es importante que no tratemos de casarnos con estas características, puesto que hoy por hoy es bien difícil no dejar de lado la simbiosis que existe entre los dos tipos de dolor. Definiéndolo de la forma más fácil, como ya veíamos en la definición, el dolor nociceptivo va a estar limitado al compromiso de cualquier estructura periférica o central de la vía somatosensorial. Y el dolor neuropático, perdón, y el dolor nociceptivo va a estar limitado a el compromiso de los receptores que podamos tener a nivel músculo esquelético, a nivel visceral o a nivel cutáneo, que son los que van a dar la sintomatología que el paciente presenta. Cuando hablamos de la posible mezcla o el mix que existe en la actualidad de estos dolores, quizás la forma de ejemplificarlo más fácil es el famoso low back pain o el dolor de espalda baja, en donde sin necesidad de tener algún componente de extrusión discal, podemos llegar a tener la hipersensibilidad de los receptores a nivel radicular asociados a el fenómeno de artrosis o asociados a la muy simple espasticidad, que van a poder muy probablemente estimular de forma errada los receptores que vamos a tener en el segmento de inicio radicular. Eso daría la connotación nociceptiva. Y ya sabemos de que obviamente ese componente de afección radicular muy probablemente va a estar dando la sintomatología que pues todos en algún momento ya vamos a hacer referencia que es comúnmente cómo esta se expresa. Pero del 2018 a la fecha es importante que traigamos a cuenta otro tipo de diagnóstico o definición y es la definición de nociplasticidad, en donde el fenómeno más representativo y de alguna manera con auge en la actualidad es la fibromialgia.
La fibromialgia no deja de ser una entidad que puede en algún momento desarrollar afección nociceptiva o desarrollar afección neuropática. Sin embargo, es importante que tal cual como conocemos de la neuroplasticidad que hemos aprendido desde edades básicas en el crecimiento del área de medicina, es importante que tengamos en mente que la plasticidad va a hacer referencia a las modificaciones estructurales, así como también de función del mismo sistema somatosensorial, en donde, aclaremos, no en un primer momento van a estar ligadas a una lesión. Y entonces, ¿qué lo detona? Hoy por hoy, al menos en el curso de los 4 años desde que se desarrolló este concepto a la fecha, no ha sido posible todavía determinar una etiología per se. Sin embargo, sabemos de que los mismos mecanismos que están involucrados en el establecimiento de los dos conceptos ya previamente definidos son en parte los que están involucrados para el desarrollo de la nociplasticidad, pero alerta, porque a este último o a este nuevo se le suman los fenómenos estrictamente biopsicosociales de la persona. Y a eso sumémosle la experiencia previa que la persona haya tenido con el dolor y no necesariamente con un dolor estructural. ¿Por qué? Porque habrá que traer a cuenta el dolor muy probablemente psíquico, a la cual la persona se ha expuesto por ambientes familiares de estrés desde su infancia, ambientes familiares de estrés en su adolescencia y en el curso de la vida hasta que los desarrolla. También con la exposición a familiares, amigos o personas cercanas, las cuales cursan con cualquier tipo de dolor. Inclúyase uno asociado al cáncer, inclúyase uno asociado a neuropatía, etcétera. Entonces, haciendo ver que prácticamente la experiencia que la persona tiene con el concepto dolor, junto a la misma mala forma de modular el dolor que la persona está sintiendo, junto a toda la esfera de estrés, es lo que probablemente va a ser lo que hoy por hoy está dando valor o representación etiológica a este concepto. Ahora, no es exclusivo de una afección hasta cierto punto somática, ¿sí? O como en algún momento pudiésemos llegar a considerar asociado a algo psicógeno, jamás. Porque ya también se ha empezado a estudiar a través de biopsias de nervios, de piel, y ni qué decir, volumetrías a nivel de estructuras córticos subcorticales a nivel de a partir, perdón, de una resonancia, y ni qué decir cambios en estructuras como astas posteriores a través de estudios de resonancia de médula espinal, que se están desarrollando cambios que van desde el curso de disminución estricta de volumen hasta la afección de ciertas zonas que no se han llegado a medir más que a partir del metabolismo, ¿verdad? Que en el curso del tiempo probablemente vamos a ir explicándonos de mejor manera. La clasificación era bien empática, pero de una forma muy general, quizás solo para que podamos ser un poco más explícitos. Ya habíamos dicho de que habrá un síndrome de dolor primario, de un dolor primario crónico. Sin embargo, también es de considerar que se puede tener de una manera, aunque menos frecuente, un síndrome de dolor secundario crónico. A partir de el enfoque que estamos dando en esta plática, hemos nada más de limitarnos a el síndrome de dolor primario crónico, en donde este lo vamos a dividir en un dolor neuropático crónico periférico y un dolor neuropático crónico central. Y en donde los representativos del neuropático periférico son algunos de los ejemplos que ya habíamos comentado, como la neuralgia trigeminal, o por otra parte, la neuropatía periférica asociada a alguna injuria, o la polineuropatía dolorosa que puede presentar el paciente diabético, la neuralgia posherpética, por mencionar algunas. Y con una connotación especial, las causas centrales, aquellas en donde ya vamos a tratar de explicar, hay cambios en estructuras asociadas al dolor a nivel central que se pueden desarrollar posterior a el trauma de la médula espinal, posterior a el compromiso de estructuras a nivel del cerebro involucradas con lo sensorial, así como también posterior a enfermedades específicas como lo puede ser el stroke. Y ni qué decir la esclerosis múltiple, que sin lugar a dudas, a partir de las lesiones desmielinizantes y en la extensión que poco a poco estaba sufriendo, puede llegar a comprometer vías de ascenso de sensibilidad. Es así como, este es un esquema de cómo se representa principalmente la afección en la columna de afección periférica y en la columna de afección central, y es así como
cuando queremos abordar al paciente, es importante que tratemos de definir semiológicamente cuáles serán los síntomas positivos y los síntomas negativos. La literatura hace referencia de manera burda a que lo positivo va a obedecer a una hipersensibilidad de las estructuras involucradas y lo negativo a lo contrario. Pero quizás lo negativo no siempre es lo más significativo. Entonces, quizás hemos de poner predominantemente atención a los positivos, en donde los característicos serán el dolor que se desarrolla de forma espontánea, así como las disestesias y las parestesias. Y por otra parte, el componente evocado en donde el más representativo es la alodinia, que para que recordemos en conjunto, la definición es una respuesta dolorosa a un estímulo que no me debe de provocar dolor. Por otra parte, la hiperalgesia y la hiperpatia. Una forma muy práctica y el acrónimo que podemos aplicar para historiar a nuestro paciente es a favor del All Cards, en donde vamos a tener que definir cómo este se instaura. Por otra parte, cuál es la localización del dolor, cuánto es la duración del dolor, el carácter, así como también cuáles van a ser los elementos que precipitan un alza o precipitan la degradación del mismo, la radiación, el patrón temporal y los síntomas asociados. Quizás cuando hablamos de el paciente con dolor neuropático, lo relevante no viene a ser, como ya decíamos, tanto los síntomas espontáneos, sino más bien los síntomas evocados. Y en donde uno que nos tiene que dar mucho pauta, no solo de que estamos ante un dolor neuropático que nos va a servir como diferencial importante para lo nociceptivo y para lo nociplástico, es la alodinia. Porque la alodinia es uno de los elementos que se puede desarrollar dentro de las edades tempranas de la evolución del daño que el nervio está sufriendo, independientemente de la causa. Sin lugar a dudas, va a ser mucho más evidente en aquellas áreas o en aquellos tipos de dolor neuropático localizado. Porque la misma alodinia se explica a partir de los mecanismos de acción que están desarrollando o los mecanismos fisiopatológicos que están desarrollando el dolor. Rápidamente, hemos de considerar que a favor de un score como el RAM 36, hemos podido definir que la influencia del mismo dolor en la persona es bastante importante. Tanto así que supera el 60% de personas que desarrollan un compromiso emocional. Y ni qué decir la función general de la persona dentro de la sociedad, que obviamente le va a comprometer de manera bastante importante el rol de la persona, ya sea como hijo, ya sea como hermano, ya sea como padre o ya sea como profesional. Y por otra parte, el desarrollo funcional en general. Cuando intentamos definir un mecanismo fisiopatológico, hacemos muy probablemente referencia a una de las teorías que probablemente manejábamos desde pequeños, y es la famosa teoría de la compuerta, que hoy sin lugar a dudas es bien difícil limitarnos a algo tan escueto. Sobre todo porque si la última definición dice que hemos de tener en cuenta el compromiso de toda la vía somatosensorial, desde las estructuras centrales hasta la última estructura periférica, sin llegar a los receptores, porque si no comprometeríamos estrictamente nociceptivo, es importante que de manera general recabemos las terminaciones periféricas, el ganglio de la raíz dorsal, el asta posterior de médula y los ascensos hasta la corteza sensorial. Obvio, muchos se me van a enojar acá o dentro de los elementos que se pueden molestar acá, porque como todos sabemos, a nivel del tallo, han de representarse muchas estructuras involucradas. Solo para hacer un reparo, el famoso lemnisco medial, o por otro lado el lemnisco espinal, el lemnisco trigeminal, habrá por ahí algún otro fascículo involucrado, y ni qué decir las famosas estructuras de integración subcortical que todos conocemos a nivel del tálamo, en lo que respecta a los famosos núcleos ventrales, específicamente posterior medial y posterior lateral, hasta que obviamente vamos a hacer un ascenso en la corteza somatosensorial, en donde los números, según Brodmann, que corresponden a los números 5, 7 y 3, 1, 2, van a ser los que al final terminan integrando estos conceptos. Estas láminas tratan de simplificar o especificar todo lo que acabamos de decir, pero vamos a intentar de explicarlo de la manera más digerible. Obviamente, cuando se produce una lesión, traigamos a cuenta la neuropatía por el herpes, o la que ustedes gusten. Cuando se produce esta lesión, obviamente en la terminal periférica, sin lugar a dudas, lo primero que se va a empezar a desarrollar, independientemente del compromiso sea en miel o en compromiso sea en axón,
es una mala señalización hasta el ganglio de la raíz dorsal. Y a partir de esto, el ganglio de la raíz dorsal es uno de los primeros afectados para reconfigurar toda su estructura, en donde predominantemente lo va a hacer por depósitos celulares, específicamente que parten de una mala estimulación humoral y celular, en donde los depósitos más representativos van a ser de neutrófilos, y por otro lado, vamos a tener hasta cierto punto, solo que es un ratito más ya en el tiempo, modificación génica para la mala precursión del desarrollo de canales, específicamente de canales de sodio. Cuando tenemos todo este bombeo de canales de sodio a nivel del ganglio, empieza el problema, porque lo que se produce es no solo un fenómeno ectópico, sino también una hiperexcitabilidad, que obviamente todos sabemos que va a comprometer la integración a nivel de las astas posteriores. Cuando ya llegamos a nivel de las astas posteriores, hemos de recordar que la topografía según Redset involucra placas 4, 5, 6, que son un tantito más profundas, y también involucra, aunque en menor proporción, la 1 y la 2. En estas se mencionan porque es donde hay más riqueza de un grupo de neuronas bastante importantes. Y son unas neuronas que tienen una característica en particular. Estas neuronas tienen una característica que se llama neurona de rango amplio dinámico o amplio rango dinámico, como lo queramos traducir. Cuando definimos la afección que estas neuronas van a tener, es que ya se desarrolla la alodinia, ¿ya? Y lo más importante, que el fenómeno mecanoalodínico no solo es estático, es decir, no solo voy a comprometer con dolor en donde me están tocando, sino que el hecho de que estas neuronas tengan una amplia cobertura o un halo de extensión va a permitir que se desarrolle un fenómeno que se llama mecanoalodinia dinámica. Y esa mecanoalodinia dinámica es la que incluso me va a permitir que el dolor no solo se limite a la extensión dermatomal. Pareciera que es un poco fuera de contexto porque estamos casados con la idea, y por eso les comentaba al inicio, que no nos limitemos al famoso hecho de que el dolor neuropático es estrictamente asociado al dermatomo que está afectado. Es tarea de todos aprendérnoslo sin lugar a dudas, pero a partir del fenómeno de mecanoalodinia dinámica no se va a restringir solo al fenómeno, al área, perdón, dermatomal. Ahora, cuando tenemos el compromiso ahí, no solo se afectan estas neuronas, sin lugar a dudas, se afectan también todos los elementos que controlan el flujo de GABA, en donde se va a producir un fenómeno apoptósico. Sin lugar a dudas, se pierde la retroalimentación negativa y a expensas de la retroalimentación positiva, que principalmente domina el glutamato. Este, no solo local, sino también a nivel del circuito del líquido cefalorraquídeo, va a aumentar su circulación. Y paralelo, la ya conocida sustancia P, hasta que el circuito deteriorado con hiperexcitabilidad obviamente va a ascender. Y ya arriba es importante que tengamos en cuenta ya un poco lo que concierne a la sensibilización central, porque la sensibilización central no permite que pasen meses ni años. Si ustedes ven, los tiempos se limitan nada más a un curso hiperrápido o hiperagudo que ronda los 3 días, otro que ronda los 7 días y otro que puede extenderse hasta 14 días. Lo importante es que en la hipersensibilización central, la microglia, no solo a nivel espinal, sino la microglia a nivel cortical, específicamente en la amígdala, ya se empieza a alterar. Obviamente a partir de la producción de citoquinas y obviamente a partir de la estimulación que se le están produciendo a partir del glutamato. En el 7º día, no solo se mantiene la activación de la microglia y por otra parte de los astrocitos, sino que también se empiezan a involucrar estructuras infralímbicas y una área muy representativa que está bastante expuesta a afecciones por el glutamato y a afecciones por hipoxia, que probablemente se está produciendo por el hipermetabolismo, que son la zona CA1 a nivel hipocampal. Y por último, aproximadamente en 2 semanas tenemos montado el compromiso no solo subcortical, sino también con una extensión prefrontal. Y es muy probable que donde el paciente ya empieza no solo con elementos positivos, sino también con elementos negativos asociados al dolor neuropático. Muy bien, las categorías del dolor definidas por la IASP definen el dolor neuropático como posible, como probable y como definitivo. La posible, en donde la historia clínica sugestiva de la lesión o de la neuropatía
más la distribución anatómica correlaciona y nos orienta. La probable, pues en donde lo anterior más el examen neurológico y algunos de los síntomas sensoriales positivos o los síntomas sensoriales negativos que habíamos intentado documentar, sobre todo por el compromiso cortical. Y por otro lado, el diagnóstico definitivo, que como ya se expuso en el taller de neuropatía, a partir de neuroimagen o por estudio histopatológico de piel o del mismo nervio. Y por último, la neuropatía dolorosa localizada, en donde ya dijimos que ha de involucrarse el compromiso del nervio cutáneo o dermátomo específico, pero limitado a un tamaño de aproximadamente una hoja de tamaño carta. Existen hoy por hoy una importante cantidad de tests para valorar el dolor, y es así como decíamos que aproximadamente en la época del 2001, 2002 empiezan a salir los primeros, pero no es hasta el 2006 en donde específicamente el grupo de Boisirra, un neurofisiólogo, neuropatólogo francés, empieza a retomar bastantes pacientes y sobre todo empieza a retomar un montón de estudios a partir de pacientes que ya se habían arrojado en los previos 5 años. Y es a partir de eso donde se desarrolla el famoso DN4, o como ellos mismos lo definen, el douleur neuropathique. Es así como es importante que aunque él tiene una por sí sola sensibilidad alta, entre el 83% y una especificidad del 90%, no es hoy por hoy lo suficiente como para poder acercarnos al 100. Y es como veíamos en correlación a lo previo, la importancia de no solo integrar la clínica, el diferencial con los otros diagnósticos que existen, sino también probablemente algún estudio neurofisiológico. En lo que concierne al Diagnostic Tool, toma una connotación especial o un valor especial porque este es más que todo aplicado para el dolor neuropático localizado, el cual tiene una validez y una especificidad ambos arriba del 90%. Esta es la forma rápida o abreviada del DN4 que el grupo de Boisirra definió, en donde solamente retoman la percepción del paciente, no el examen físico por parte del médico tratante, que completa las otras dos preguntas. Y como logramos ver, son preguntas sencillas que se le harán al paciente, en donde si el dolor se presenta con una o más de las siguientes características, que no son más que las connotaciones positivas y negativas, y por otro lado, si el dolor está asociado a algún otro elemento. Este es el Diagnostic Tool que podemos aplicar en un dolor neuropático localizado. Este integra 4 preguntas, en donde, similar al DN4, las preguntas rondarán en la historia del paciente que sugiera una lesión del nervio. Por otro lado, que si existe una correlación entre el dolor y la afección topográfica, que si el examen neurológico muestra, pues obviamente un indicio de compromiso sensitivo, positivo o negativo del nervio que probablemente esté comprometido. Y por último, si cumple las características estrictas del tamaño. En relación a las prevalencias, pues que se han arrojado desde que se implementó el DN4, logramos ver que el mismo grupo de Boisirra logró recopilar no solo en lo previo, sino también en lo que ellos estudiaron, aproximadamente una muestra de 30.155 pacientes. Y es así como parte la actual prevalencia que nosotros mantenemos, que ronda los 6.97%. Hasta el máximo que un grupo de Marruecos, ¿verdad? Y Brasil, pues prácticamente con un número un poquito menor, alcanzó una prevalencia de 10.3. Tratando de enfocarnos en el manejo, es importante que tengamos en cuenta algunas premisas que no solo van ligadas a la definición, sino también a lo complejo que es tratar este tipo de dolor. Uno, tenemos que ser muy categóricos en definir si estamos ante un dolor neuropático. Dos, obviamente si hay una correlación clínica que se conozca, o por otro lado indicios que nos pueden orientar para estudiar a profundidad. Así como si hay condiciones o comorbilidades de las cuales pueda depender, porque difícilmente el dolor neuropático va a ser el debut de esta comorbilidad. Sin lugar a dudas, evaluar el aspecto psicológico del paciente, evaluar el nivel funcional del paciente, definir un plan y considerar si es prudente que lo evalúe otro colega, incluso cuando el neurólogo tiene limitantes. Porque todos sabemos que son retos y que sin lugar a dudas en algún momento tenemos que sumar a colegas del área de algología que pueden implementar otro tipo de terapias, otro tipo de técnicas para el manejo. Las normas han de hacer énfasis idealmente con un inicio precoz, sobre todo por la fisiopatología, que sin lugar a dudas no la vamos a detener,
pero puede ser bastante importante que retrasemos un poquito la cascada de cambios, así como también investigar a profundidad la causa, con o sin un estudio, analgesia eficaz en relación a lo recomendado por guías que vamos a ver a continuación, iniciar los fármacos de forma pautada y no a demanda, sobre todo por lo que se definía previamente, que implica algunas veces riesgos para los pacientes que ya tienen algunas comorbilidades de base o de edad avanzada. Así como también la terapia según el tipo de dolor, puesto que ya hay algunas recomendaciones especiales para el dolor neuropático localizado versus dolor neuropático periférico. E iniciar con fármacos de absorción rápida y que tengan evidencia clínica. En lo que concierne a cuáles van a ser las gradas de la escalera terapéutica que sugiere no solo por un lado la OMS, sino también las mismas guías NICE que aproximadamente para dolor neuropático aparecieron como en el 2013 y ahora las que sugiere la IASP, siempre van a mantener como primera línea al grupo de los gabapentinoides, ¿sí? Los famosos fármacos que utilizan el ligando a canal de calcio. En donde, a pesar de que ya se mencionó de que es importante tener en cuenta que no son necesariamente los de escoge en personas adultas mayores, sin lugar a dudas van a ser los de escoge en el adulto promedio, ¿de acuerdo? Y aunque probablemente pueda ser de mala consideración por algunas causas, en el concepto de titulación, ¿sí? Es importante que a la larga tratemos de considerar formas que se puedan fraccionar, puesto que todos sabemos que la absorción del mecanismo que utiliza la cápsula es imposible partirlo y obviamente exponemos al paciente, independientemente del mecanismo de absorción de la cápsula, a que puede exponerse a más efectos secundarios. Entonces, considerando algunas de las guías que veíamos previamente, quizás la presentación comprimido va a ser mucho mejor para que ustedes se puedan guiar en la fracción a utilizar con el paciente de choque. Sin lugar a dudas, los antidepresivos tricíclicos también salen a la luz, pero con los cuidados que ya sabemos que debemos de tener, sobre todo con personas que padecen del corazón, o que por otro lado tienen antecedentes de glaucoma, o que si ya son personas adultas mayores, que también puedan tener alguna restricción prostática por crecimiento agregado. Y otro grupo bastante representativo de primera línea son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Por otro lado, es importante que resaltemos los agentes tópicos específicamente para los dolores neuropáticos localizados, puesto que las formas parches de la lidocaína al 5%, de la capsaicina al 8%, a partir de la aplicación del primero de no más de 12 horas al día o el segundo entre 30 a 60 minutos al día, van a ser como los que tienen mejor resultado para el control de ese tipo de dolor. Ahora, diferentes líneas de abordaje o de tratamiento en la actualidad han logrado recabar el famoso NNT, ¿verdad?, de algunos de estos fármacos, y sin lugar a dudas nada despreciable, solo para hacer referencia a la pregabalina y a la gabapentina, pues prácticamente ronda entre un 6.5 hasta un 9.4 para el primero y de un 5.9 a un 9.1 para el segundo, con un promedio de 7 para ambos. Entonces, decir que yo necesito tratar a 7 pacientes para que me le pegue a uno no es tan despreciable, considerando que los grupos, al menos de donde se han sacado estos números, son un poquito considerables. En lo que concierne a los inhibidores de recaptación de serotonina, un poquito más bajo, con 6.6, y ni qué decir los antidepresivos tricíclicos con un 3.57. Pero no olvidando que pues aplicar amitriptilina, nortriptilina, se puede volver un poquito limitado por los efectos secundarios. Y obviamente la capsaicina, aunque alcanza un 10.64, y no toma probablemente, ¿sí?, mucho valor para el tratamiento de neuropatía localizada, se puede mejorar con la combinación de un oral. Y adelantándome, ¿verdad?, la famosa toxina botulínica, que quizás no va a tener la mayor aplicación para el dolor neuropático periférico, si sabemos de que es bastante accesible y mejora, al menos no de primera línea ni de segunda, pero en aquellos dolores resistentes, específicamente cuando se limitan a un espacio bastante limitado, como por ejemplo el dolor ocasionado por la neuralgia del trigémino. En relación al algoritmo, quizás vale la pena considerar que el corte inicial debe de ser para una reevaluación entre 2 a 4 semanas, no olvidando que sobre todo para las formas neuropáticas periféricas, hemos de tener en cuenta el flujo exoplásmico que debe de mantener el fármaco hasta lograr un efecto. Así como también partir de que la buena respuesta o la nula respuesta es estrictamente de cómo lo percibe el paciente. Y se considera un aproximado de 30% en el cambio, no solo de la intensidad del dolor, sino también de la duración del dolor,
para que el paciente nos oriente que si es alto vamos bien y si es menor a este vamos mal. Y probablemente se pueda considerar una reorientación clínica. Por otro lado, hasta el mes, considerando que vamos en el buen curso de abordaje, es cuando vamos a volver a considerar una evaluación para definir si vamos en la misma línea de mejora o tenemos que hacer alguna revisión. Revisiones que muy probablemente en algunos pacientes puedan ir en la línea de efectos secundarios, de apegamiento al fármaco, entre otros. Y sobre todo porque son medicamentos que si son de causa curable, no esperamos mantenerlos por un curso de 4 o 6 meses en adelante. Importante porque aunque los opioides son de tercera línea, cualquiera me pueda decir que se pueden considerar de entrada para el apoyo que van a tener sobre los gabapentinoides, por otro lado sobre los antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por el efecto directo o inmediato que estos van a tener. Y sin lugar a dudas es cierto. Pero es importante que tengamos en cuenta al menos algunos aspectos a considerar por los riesgos que el paciente pueda desarrollar. Uno, pues la historia familiar, en donde haya ya coexistencia de dependencia o abuso. Por otro lado, la historia personal, en relación no estricta al consumo de opioides, sino también alguna otra sustancia. Por otro lado, la historia de alguna condición de abuso o exposición a trauma físico o psicológico en años atrás. Y por último, alguna enfermedad psicológica. Partiendo de esto, no nos vamos a detener en esta cascada por razón de tiempo, sino más bien solo quiero hacer énfasis en que al final no es tanto por la tolerancia, menos por la dependencia, sino más bien por la hiperalgesia inducida por el opioide. No hay valores de cuántos pacientes los van a presentar. No hay valores de en cuánto tiempo los van a desarrollar. Solo sabemos que entre mayor cantidad y mayor tiempo la persona se va a exponer a desarrollar esta condición. ¿Y qué implica? Pues que vamos a sumar un mecanismo exógeno para empeorar el dolor neuropático. Y lo vamos a hacer a partir del compromiso de interneuronas, específicamente neuronas espinales, no solo a nivel de astas posteriores, sino también de compromiso a nivel de la corteza somatosensorial. Y sin lugar a dudas, a nivel de núcleos talámicos, que van a afectar no solo el metabolismo, no solo la función, sino también la estructura en relación al tamaño. Es por eso que hoy por hoy uno de los elementos en curso que se está tratando de aplicar para evitar esto son las terapias híbridas, en donde vamos a poner en menor cantidad el opioide y vamos a sumar algún otro elemento. Uno de los más estudiados es el que va a influir sobre receptores de melanocortina 4 y que obviamente va a ser una fórmula que no se va a ingerir, sino que se va a aplicar a nivel de vía intratecal. Pendientes porque no tenemos números, de hecho solo está en fases experimentales, pero hoy por hoy, a fin de evitar este elemento, es una de las condiciones a tomar en cuenta. Porque obviamente, cuando logramos ver qué tanto se ha logrado estudiar sobre la influencia de este tipo de terapia híbrida, logramos ver en relación al eje X y Y de que no solamente alcanza un mejor compromiso del control del dolor, sino que también lo hace en menor tiempo, aproximadamente entre los 30 a 90 minutos tras aplicación. En relación a la terapia no farmacológica, muchísimas cosas probadas a la fecha. Solo por mencionar alguna, una de las más hoy por hoy aplicadas, al menos no creo que en nuestro país, pero viene a ser la estimulación del ganglio de la raíz dorsal, ¿verdad? El cual tiene una alta sensibilidad y especificidad para el control del dolor neuropático. Y es uno de los más indicados para la refractariedad farmacológica. A pesar de que cualquiera pudiera dejarlo de lado, la rehabilitación y sobre todo el ejercicio condiciona una mejora significativa en lo que concierne a el aspecto biopsicosocial de la persona y al menos no con una evidencia propia, lo que ya comentábamos a partir de la aplicación intratecal, que hoy por hoy también se está viendo acompañada con el uso de aplicación de neuroesteroides de esta misma manera, que va a influir no solo en los aspectos paráquinos y autróquinos, que ya sabemos que influye el esteroide, sino que también en el aspecto de control génico. Y pues para no dejar de lado la situación de salud mundial que vivimos, el dolor neuropático tendrá alguna participación o exposición posterior a personas que se han contagiado con COVID-19, pues por supuesto que sí. Si ya veíamos que en porcentajes el día de ayer rondan entre 30 a 35% los aspectos neurológicos en el COVID tardío, long COVID o persistente, como le queramos llamar,
Hoy por hoy se ha logrado definir que dentro de estos cuadros, hasta el 25% de personas lo puede desarrollar, y siendo la forma más representativa en un 20.8% la forma generalizada, con características neuropáticas. Pareciera que no existen, pero sí es importante tener en cuenta, sobre todo para los diferenciales, cuando tenemos una buena respuesta al tratamiento de primera línea, el que consideremos que edades abajo de 20, arriba de 55, quizás solo si se ha desarrollado una afección central que explique. Alguien que probablemente consumió cocaína, desarrolló una hemorragia a nivel intraparenquimatoso, nos pueda desarrollar un dolor neuropático. Pero fuera de alguna condición que lo explique, traigamos a cuenta otras condiciones. Historia reciente de trauma, porque más que un dolor neuropático, como habíamos dicho, quizás vamos a ir en la línea de un síndrome de dolor regional complejo. Dolor torácico, así como también pérdida inexplicable de peso, inmunosupresión, el uso prolongado de esteroides, sintomatología neurológica extensa, deformidad estructural y por último, fiebre. Y en conclusión, ya no podemos ver el dolor como un síntoma. Entonces tenemos que verlo de una forma sindromática y por otro lado, la polifarmacia racional no está mal. Y el tratamiento ideal deberá incluir el balance entre eficaz, seguro y tolerable. Y por último, tratar de cuidar el dolor no solo en la continuidad, sino también en las exacerbaciones. Enseñarle al paciente qué puede hacer para bloquear una exacerbación. Excelente. Muchísimas gracias.